Con el gusto de siempre te saludo en este hermoso día, lleno de bendición, porque así lo declaramos y lo creemos, cuando el Eterno ha renovado su fidelidad y misericordia para toda la humanidad. También nosotros renovamos nuestro entusiasmo y nuestra obediencia hacia Él. Y qué mejor iniciar el día con este mensaje de nuestro devocional. Espero que estés listo, disponible para poder disfrutarlo. Nuestro tema: ¿con quién te sientas? La base bíblica está en Marcos capítulo 14, versos 53 al verso 55. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. ¡Wow! No debería de ser tan difícil encontrar un lugar donde sentarse, ¿no es cierto? La vida de Jesús estaba siendo juzgada en la casa del sumo sacerdote, y Pedro buscaba un lugar donde poder ver lo que le sucedería. Pero no se animaba a acercarse mucho por temor a que alguien lo reconociera como uno de sus discípulos y también lo arrestaran. Por lo que Pedro se quedó en el patio afuera del salón principal, donde estaba oscuro y hacía frío. El apóstol estaba temblando junto a los guardias que habían arrestado a Jesús y que también tenían frío. Ante esta circunstancia, hicieron fuego y se sentaron alrededor de él. La Biblia nos declara de que Pedro se les unió para calentarse. Todos a una voz podríamos haber exclamado: ¡ay, Pedro! ¿Tienes que sentarte entre los enemigos de Jesús solo para calentarte? ¿Por qué habrá pensado que podía pasar desapercibido entre las sombras? Se le olvidó que el fuego no solo da calor, sino también luz. Y de pronto, una joven sirvienta lo vio y lo acusó: este es uno de ellos. Pero Pedro volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: la verdad es que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Todos conocemos el resto de la historia. ¿Cuánto tuvo que arrepentirse Pedro de haberse sentado con los enemigos de Jesús? Esta situación que vivió el apóstol Pedro es muy similar a la que viven a diario muchos de los que se llaman seguidores de Cristo. En muchas ocasiones nos hemos sentado en donde no debiésemos y con personas que no edifican nuestras vidas. Por ejemplo, durante el almuerzo, cuando nos sentamos con compañeros de trabajo o de estudio que están hablando mal de alguien, o en una reunión cuando alguien sugiere una forma de burlar al sistema y hacer más dinero, o durante una campaña política cuando la multitud fanática aplaude políticas que dañan la condición de la sociedad. Y estoy seguro que tú también estás imaginando ahora un lugar donde te sentaste en un día, en un evento donde no debiste haberlo hecho, y te sentiste tan mal por haber estado ahí, haber participado en esa situación, que sin duda alguna el Espíritu Santo redarguía a tu espíritu para que no lo hubieras hecho. Lo malo de estar sentados allí con ese tipo de personas es la que negamos muchas veces nuestra identidad. No abrimos la boca para emitir los principios que deben de regir a nuestro pueblo, ciudad o nación. Evitamos que nos critiquen o crucifiquen, poniéndonos a la misma altura de los enemigos de Jesús. Pedro y cada uno de nosotros hemos sido puestos como antorchas en medio de un mundo que vive en oscuridad. No fue tanto el problema de haberse sentado junto a los enemigos de Jesús. El dilema de Pedro estuvo en no testificar que sí era uno de los discípulos del Maestro. En la actualidad, no se trata de evadir a la gente o no juntarnos con las personas que nos rodean.
El desafío sigue siendo el mismo que tuvo Pedro. Tenemos que ser valientes en dar testimonio de quiénes somos y quién vive en nosotros, de no avergonzarnos del Evangelio del Señor Jesús, porque es poder para salvar al más vil pecador. No busquemos el calor para cobijarnos ante los ideales o modismos de los demás. Levantémonos y hagamos brillar la luz de Cristo en nuestras vidas para bendecir a los demás. ¿No crees que sería mucho mejor que solo sentarse para calentarnos y participar de lo que ya no es lícito para nosotros? Conclusiones. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. La identidad de reino que está bien definido en un individuo jamás tiende a desaparecer. No tenemos el por qué sentarnos con nuestros enemigos para confundirnos en medio de ellos, cuando nuestro deber es la de alumbrarles a través de la luz de Cristo. Un hombre sin cultura es un individuo sin identidad. Reflexiona. El temor a ser identificado como un discípulo de Cristo hizo que Pedro llegara a negar a su maestro. ¿Has negado tú al Señor Jesús por miedo a que te identifiquen como cristiano? Pedro se unió a los enemigos de Jesús con el propósito de calentarse ante el inminente frío. ¿Sueles hacer cosas que no son de tu identidad como hijo de Dios solo por el hecho de obtener algún beneficio? Todos pudiésemos exclamar ante la negación de este apóstol: ¡ay, Pedro! ¿Has criticado a alguien que ha negado al Señor Jesús con sus hechos? Al final, Pedro tuvo que arrepentirse de haberse sentado con los enemigos de Jesús. ¿Crees que necesitas arrepentirte al igual que Pedro por este mismo hecho? Mi deseo es que sea de utilidad este mensaje a tu vida, con quien te sientas. Creo que es un buen momento para analizar nuestras vidas y saber con qué gente nos codeamos, nos rodeamos, convivimos. Y no es tanto el problema ello, sino estar conscientes de saber si estamos haciendo lo mismo que ellos hacen cuando no es parte ya de nuestra identidad. Busquemos a los nuestros, convivamos con los nuestros sin dejar de alumbrar a los que están en tinieblas, pero no para convivir como ellos conviven, sino para alumbrarles a través de un buen testimonio que les debemos dar como auténticos cristianos. Deseo que este día sea un día de gran testimonio a tus compañeros, a tus colegas, con la gente que te rodea, y que ellos sepan que en ti pueden encontrar el mejor de los ejemplos para una vida que vive en Cristo Jesús. Anhelo encontrarte mañana, si Dios nos da vida, para escucharnos en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto.